Cada día, solo en el estado de Texas, 7.389 jabalíes son eliminados. Una cifra que suena más a un informe de guerra que a una actividad agrícola. En una sola noche, una manada puede destrozar un campo entero. La tierra queda volteada, los cultivos desgarrados, y desde el aire parece como si un tanque hubiera cruzado un campo minado. Y la pregunta más inquietante es, si miles son eliminados cada día, ¿por qué su número sigue aumentando? Estados Unidos pierde alrededor de 2.500 millones de dólares cada año por culpa de este animal. Una devastación comparable al impacto de un gran huracán, repitiéndose una y otra vez, año tras año. Su población ha alcanzado aproximadamente los 9 millones de individuos, extendidos por más de 35 estados, prácticamente sin depredadores naturales capaces de frenarlos. Se reproducen tan rápido que muchos expertos aseguran que su crecimiento es más alarmante que el de los conejos, un símbolo universal de reproducción imparable. Esto ha transformado la caza de jabalíes en algo mucho más serio que un simple deporte. Es una lucha por la supervivencia entre la agricultura moderna y una especie invasora con una capacidad de adaptación casi perfecta. En este vídeo descubrirás por qué la población de jabalíes crece a un ritmo aparentemente absurdo a pesar de ser eliminados constantemente, los métodos de caza más efectivos, desde rifles de alta precisión hasta helicópteros en persecución aérea. ¿Cómo una sola trampa puede capturar una manada entera de 30 animales en apenas una noche? ¿Por qué eliminar miles cada día sigue sin ser suficiente? Y la pregunta final, ¿podría este enemigo convertirse en una verdadera mina de oro en forma de carne? Para entender esta guerra, debemos regresar al punto de partida, donde todo comenzó no con disparos, sino con barcos. Pocos imaginaban que este desastre ecológico comenzó con una idea muy simple: llevar comida viva durante los viajes a través del océano. El jabalí es originario de Europa. Cuando los exploradores llegaron al continente americano, llevaron cerdos como una especie de reserva de alimento viviente. Los criaban a bordo y los sacrificaban cuando era necesario. Pero muchos escaparon o fueron liberados en la naturaleza. Sin cercas ni control, comenzaron a vivir en libertad y a reproducirse. Con el tiempo, se cruzaron con cerdos domésticos, creando poblaciones híbridas con una diversidad genética extraordinaria. Más grandes, más agresivas y mucho mejor adaptadas al entorno natural. El resultado fue una auténtica versión mejorada, combinando la fuerza del jabalí salvaje con la resistencia del cerdo doméstico. En 1980, los jabalíes estaban presentes en apenas 18 estados. Para 2016, ese número había crecido a 35 estados, casi el doble en solo unas décadas. Lo que los hace peligrosos no es solo su número, sino su capacidad de adaptación casi ilimitada. Pueden sobrevivir en el frío extremo de Alaska, donde las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, y también prosperar bajo el calor sofocante de Florida. Cuando hace calor, se revuelcan en el barro para refrescarse. Cuando hace frío, excavan refugios o buscan lugares protegidos del viento. En cuanto a la alimentación, no son exigentes. Raíces, tubérculos, frutas, insectos, pequeños animales, todo puede convertirse en comida. Cuando escasea el alimento, incluso consumen carroña. Esta dieta omnívora les permite sobrevivir prácticamente en cualquier entorno, desde bosques densos hasta praderas abiertas, desde granjas rurales hasta las afueras de las ciudades. Cuando una manada llega, el suelo queda devastado en cuestión de horas, como si un escuadrón de arados hubiera trabajado sin descanso durante toda la noche.
Escarban en busca de alimento, destruyen la estructura del suelo, dañan las raíces y arruinan los sistemas de riego. Un terreno que tarda años en recuperarse puede quedar destruido en una sola noche. Muchos biólogos llaman al jabalí un ingeniero de destrucción ecológica. Para los agricultores es algo aún más simple, una pesadilla sin interruptor de apagado, una máquina de supervivencia impulsada por el instinto, incansable, intrépida y casi imposible de detener. Y todo esto es solo el principio, porque lo que realmente convierte al jabalí en una de las especies invasoras más peligrosas de Estados Unidos es su velocidad de reproducción. Lo que convierte al jabalí en un desastre no es su fuerza ni su tamaño, sino su capacidad reproductiva casi imposible de contener. Una hembra puede quedar embarazada con apenas 6 meses de edad, cuando muchos otros mamíferos aún no han alcanzado la madurez completa. Cada año puede tener 2 camadas, con entre 4 y 12 crías cada una. En condiciones favorables, una sola hembra puede generar decenas de descendientes en apenas 2 años. Y cuando esas crías comienzan a reproducirse igual de temprano que su madre, la población deja de crecer de forma gradual y empieza a explotar de forma exponencial. A diferencia de muchas otras especies salvajes, los jabalíes en Estados Unidos prácticamente no tienen depredadores naturales capaces de controlar su número. Lobos, osos o pumas pueden cazarlos, pero no en una escala suficiente. Como resultado, la tasa de supervivencia de las crías es extraordinariamente alta. Crecen rápido, se adaptan rápido y entran pronto en el ciclo reproductivo. El resultado es una población capaz de duplicarse en apenas unos meses si no se controla. Un área que hoy alberga unas pocas decenas puede convertirse en cientos en muy poco tiempo, como un brote fuera de control, sin vacuna ni cura. Muchos expertos comparan a los jabalíes con un virus biológico con patas. No se propagan por el aire, se desplazan por sí mismos, encuentran su propio alimento, se reproducen y expanden su territorio sin ayuda. Cada hembra funciona como una auténtica fábrica viviente, produciendo nuevas generaciones sin detenerse. Durante el día, permanecen ocultos en bosques densos o matorrales espesos. Por la noche, la manada se mueve en silencio, como una sombra viva que avanza en la oscuridad, con los hocicos removiendo la tierra sin descanso, en busca de alimento. Las crías crecen en este entorno hostil, aprendiendo rápidamente a sobrevivir. Y en pocos meses, el ciclo comienza de nuevo. Esta explosión reproductiva convierte cada intento de control en algo parecido a intentar vaciar un barco que se hunde usando un balde roto. Pero el verdadero problema no es solo cuántos hay, sino la devastación que dejan a su paso. Basta con que una manada de jabalíes pase durante la noche para que una cosecha valorada en cientos de miles de dólares desaparezca antes del amanecer. No se alimentan de forma delicada, destruyen. Sus hocicos, fuertes como palas de acero, remueven la tierra, arrancan raíces, desgarran los surcos y destruyen los sistemas de riego enterrados. Cuando la manada se va, el campo parece haber sido golpeado por una pequeña explosión, lleno de cráteres, irregular e imposible de cultivar de inmediato. Las cercas son derribadas, los almacenes de alimentos son invadidos y los estanques quedan convertidos en agua turbia. No solo los cultivos están en peligro, el ganado también se convierte en objetivo. Los jabalíes pueden atacar corderos, cabras e incluso terneros. Con colmillos afilados como cuchillas, están muy lejos de la imagen inofensiva del cerdo de granja. Aún más preocupante es que transportan una amplia gama de enfermedades que pueden contagiar al ganado, desde parásitos hasta virus peligrosos. Una sola granja infectada no solo pierde animales,
sino que puede quedar en cuarentena, provocando pérdidas en cadena. Cuando el alimento escasea en la naturaleza, los jabalíes se acercan a las zonas habitadas. Cámaras de seguridad en áreas suburbanas han captado manadas enteras volcándolo todo, revisando la basura, destruyendo jardines e incluso cruzando calles en plena noche, como si la ciudad les perteneciera. Las pérdidas totales causadas por los jabalíes en Estados Unidos se estiman en unos 2.500 millones de dólares al año, una cifra gigantesca que no proviene de un único desastre, sino de miles de pequeñas devastaciones que se repiten cada noche en todo el país. Cuando un huracán golpea una región agrícola, finalmente se va. La gente limpia, reconstruye y sigue adelante. Pero con los jabalíes, la tormenta regresa cada noche. No hay temporada baja, no hay advertencia, no hay final. Por eso muchos agricultores dicen que vivir con jabalíes es como enfrentarse a una tormenta financiera permanente, silenciosa, persistente y cada vez más costosa. Y cuando las pérdidas superan todo límite soportable, los humanos no tienen otra opción que contraatacar. No con un solo método, sino con todo un arsenal. En la guerra contra los jabalíes, el arma más utilizada sigue siendo el rifle, porque a veces solo la velocidad y la potencia pueden igualar el ritmo de su reproducción. En estas cacerías, un solo disparo puede determinar el resultado de horas de seguimiento silencioso. Antes de entrar al bosque, el cazador se prepara meticulosamente. Rifle con mira telescópica, munición adecuada, binoculares, radio de comunicación y ropa de camuflaje. Cada detalle importa, porque el jabalí posee un olfato extraordinariamente sensible y reflejos muy rápidos. Luego comienza la parte más difícil, seguir el rastro. Huellas en el barro, tierra removida, troncos marcados, todos son señales de que la manada ha pasado por allí. A veces el cazador debe avanzar durante horas, en absoluto silencio, para acercarse al objetivo. Cuando se localiza la manada, el cazador elige una posición estratégica. Generalmente un punto elevado, con buena visibilidad pero suficiente cobertura. La distancia puede ser de varios cientos de metros, donde el más mínimo error puede significar fallar el disparo. El momento en que el jabalí entra en la mira es el más tenso. La respiración debe mantenerse estable, las manos firmes, y el tiempo parece ralentizarse. Porque la oportunidad suele aparecer una sola vez, la manada puede dispersarse al primer sonido. Incluso cuando el disparo impacta, la cacería no ha terminado. El jabalí tiene piel gruesa, músculos densos y una voluntad de supervivencia extraordinaria. No es raro que corra cientos de metros, incluso kilómetros, estando gravemente herido. La sangre deja un rastro sobre el suelo, obligando al cazador a seguir la persecución. Si el animal sigue vivo, un disparo final es necesario, tanto por seguridad como para evitar que desaparezca en la espesura. Un jabalí adulto, acorralado y armado con largos colmillos, puede convertirse en un adversario extremadamente peligroso. En muchas cacerías, los perros son aliados indispensables. Detectan el olor, siguen el rastro más rápido que cualquier humano y pueden obligar a la manada a salir a campo abierto. Cuando sus ladridos resuenan en el bosque, es señal de que el enfrentamiento directo está a punto de comenzar. La caza con rifle es eficaz, precisa y menos costosa que otros métodos. Pero aún así, es como intentar detener una inundación usando solo una pala, eliminando uno por uno, mientras muchos más continúan multiplicándose en otro lugar. Y cuando el sol se oculta, la guerra entra en una fase aún más brutal. Los jabalíes rara vez están activos durante el día.
Esperan a que los humanos duerman, a que la oscuridad lo cubra todo y a que el aire se enfríe. Solo entonces la manada emerge en silencio. En la oscuridad casi absoluta, los ojos humanos se vuelven prácticamente inútiles. Pero la tecnología ha cambiado las reglas del juego. Los cazadores utilizan visores térmicos, dispositivos capaces de detectar el calor corporal de los animales como siluetas brillantes sobre un fondo negro. En la pantalla la manada aparece como si fueran brasas vivientes moviéndose en la noche. La visión nocturna del jabalí no es especialmente buena, pero su olfato y su oído son extraordinarios. Por eso, el cazador debe acercarse con el viento a favor, moverse lentamente y evitar cualquier ruido. Un solo sonido fuera de lugar y toda la manada puede desaparecer en segundos, como si se desvaneciera en la oscuridad. A corta distancia, unos 50 metros o menos, muchos utilizan escopetas. Este tipo de arma es fácil de manejar, muy eficaz en espacios reducidos y especialmente útil cuando los jabalíes irrumpen de repente desde la vegetación densa. Por la noche, todo se vuelve más extraño y más tenso que durante el día. El sonido de los insectos, el crujir de las hojas bajo los pies, la respiración contenida, todo parece amplificarse. Cuando suena un disparo, la manada explota en caos, huyendo en todas direcciones en la oscuridad. Una escena que dura apenas segundos, pero que decide el resultado de toda la cacería. Para el cazador, la noche es una ventaja, pero para el jabalí es su territorio natural. Y es en este mundo de sombras donde la guerra entre el ser humano y esta especie invasora continúa, silenciosa, brutal y sin señales de terminar. Si el rifle representa la potencia, el arco representa la paciencia y el control absoluto. La distancia efectiva suele ser de apenas 20 a 30 metros, aproximadamente la longitud de un autobús urbano. A esa distancia el cazador no solo ve a su presa, puede escuchar su respiración y cada pequeño movimiento. Todo comienza con el uso de cebo, generalmente maíz u otros alimentos de olor intenso para atraer a la manada. Luego el cazador sube a una posición elevada, como la rama de un árbol o una plataforma de madera, donde puede observar sin ser detectado. Y entonces comienza la parte más difícil, esperar en silencio absoluto. Los jabalíes pueden aparecer en minutos, o después de horas. Cuando llegan, comen, pero nunca bajan la guardia. El más mínimo ruido, el menor movimiento, o incluso el rastro casi imperceptible del olor humano, puede hacer que desaparezcan al instante. El momento de tensar la cuerda es el más crítico. No hay explosión, no hay segunda oportunidad inmediata. La flecha debe alcanzar un punto vital, el corazón o los pulmones. Si falla, el animal puede huir hacia el bosque, iniciando un seguimiento que puede durar horas o extenderse por kilómetros. Por eso la caza con arco no es simplemente disparar. Es un duelo psicológico entre la paciencia humana y el instinto de supervivencia del animal. El arquero debe controlar su pulso, su respiración y cada músculo de su cuerpo, mientras la presa solo necesita detectar una señal de peligro para escapar. Cuando la flecha impacta y el jabalí huye en pánico, el bosque queda en un silencio inquietante. Nadie sabe dónde caerá. Y entonces comienza el rastreo, lento, silencioso y lleno de incertidumbre. Pero incluso este método, que exige un nivel extremo de habilidad, no es suficiente para controlar millones de animales en territorios vastos. Cuando el problema supera la escala individual, la solución también debe volverse mucho más grande. Cuando las manadas se dispersan por miles de hectáreas,
La única forma de seguirles el ritmo es desde el aire. La caza desde helicóptero es el método más costoso. Cada vuelo puede alcanzar los $6.000, pero también el más rápido para reducir la población en poco tiempo. Este método suele ser utilizado por grandes ranchos o autoridades locales cuando los daños han superado todo control. Desde el cielo, el piloto y el tirador pueden observar extensiones enormes, localizar manadas en movimiento y alcanzarlas con una velocidad imposible de igualar desde tierra. El arma más común es el rifle semiautomático, que permite disparar repetidamente mientras la manada huye en pánico. Cuando el helicóptero desciende, el ruido del motor y el viento ensordecedor desatan el caos. Desde arriba, la escena parece una mancha oscura que se fragmenta y se dispersa sobre la tierra, como tinta derramada. Sin embargo, disparar desde un helicóptero es extremadamente difícil. El terreno cambia constantemente, los objetivos se mueven rápido y la aeronave está en vibración continua. Por eso la precisión es menor que desde tierra y no todos los disparos logran abatir al animal de inmediato. Aunque es un método controvertido, revela la gravedad del problema. Esto ya no es caza deportiva ni recreativa, es más parecido a una operación de control biológico a gran escala, donde los humanos utilizan tecnología, velocidad y potencia para enfrentarse a una especie que se reproduce más rápido de lo que puede ser eliminada. Y aun con medidas tan extremas, la pregunta sigue abierta: ¿estamos ganando o solo retrasando una crisis inevitable? Si cazar uno por uno es como vaciar agua con un balde, las trampas son la única forma de vaciar todo el lago. Con el sistema adecuado, es posible capturar entre 15 y 30 jabalíes en una sola noche, prácticamente eliminando una familia entera de una sola vez. El proceso comienza de forma simple, pero con una eficacia impresionante. Una gran trampa metálica se instala en las zonas donde los jabalíes aparecen con frecuencia. El montaje toma apenas entre 20 y 40 minutos, pero el impacto puede cambiar por completo la situación de una granja. Luego se coloca cebo en el interior, normalmente maíz u otros alimentos de olor intenso que resultan irresistibles. Los jabalíes tienen buena memoria y son muy cautelosos, por lo que el cebo suele dejarse durante varios días antes de activar la trampa, permitiendo que se acostumbren a entrar y salir sin sospechar. Se instala una cámara conectada directamente a la trampa, transmitiendo imágenes al teléfono del operador. Cuando toda la manada, conocida como sounder, está dentro, basta con presionar un botón. La puerta se cierra de inmediato, no hay salida, no hay segunda oportunidad. A la mañana siguiente, es común encontrar a toda la manada atrapada, moviéndose en pánico dentro de la estructura. Este es uno de los métodos más eficaces para reducir rápidamente la población, especialmente en zonas con alta densidad. Pero incluso cuando una manada entera es eliminada, otras siguen existiendo alrededor, como apagar una chispa mientras el incendio continúa ardiendo en el bosque. Cuando eliminarlos no es suficiente para frenar su reproducción, surge una nueva idea. Si no puedes derrotarlos, ¿puedes aprovecharlos? En muchos lugares, la carne de jabalí se considera un producto gourmet. Es más magra que la del cerdo doméstico, más firme y con un sabor más intenso. Tras la caza, el proceso comienza con el desollado, eliminando la parte más sucia y con mayor carga bacteriana. Luego se retiran los órganos internos, se separa la cabeza y el cuerpo se divide en secciones más pequeñas. La carne puede molerse para hacer embutidos, sellarse al vacío y refrigerarse para su transporte o venta.
En algunas regiones, la carne de jabalí incluso alcanza precios superiores a los de la carne de res convencional. En varios países, el jabalí se cría de forma comercial como un modelo económico sostenible, generando cientos de millones de dólares al año. Esto plantea una gran pregunta para Estados Unidos. En lugar de verlos solo como enemigos, ¿podrían convertirse en un recurso valioso? Si se gestionan, reproducen y controlan adecuadamente, podrían convertirse en una fuente importante de carne, cuero y otros productos. Pero la línea entre aprovechar y alimentar el desastre es extremadamente delgada. Porque cuanto mayor sea su valor económico, mayor será el riesgo de que continúen expandiéndose. Y ahí reside la gran paradoja de esta guerra. Eliminarlos es insuficiente, pero aprovecharlos podría empeorar el problema. Lo que comenzó como una simple fuente de alimento transportada por exploradores europeos, se ha convertido en una de las especies invasoras más peligrosas de Estados Unidos. Se reproducen a una velocidad extraordinaria, capaces de duplicar su número en poco tiempo. Provocan pérdidas de aproximadamente 2.500 millones de dólares cada año, destruyendo cultivos, propiedades y ecosistemas. Los humanos han utilizado todos los métodos posibles: rifles, caza nocturna, arcos, helicópteros y trampas a gran escala. Y aún así, aunque miles son eliminados cada día, su población sigue fuera de control. Esta no es una guerra con una victoria final. Es una secuencia interminable de batallas, cada noche, cada temporada, cada año. Y la pregunta permanece: ¿logrará el ser humano encontrar un equilibrio con esta especie? ¿O seguirá luchando eternamente contra las consecuencias de sus propias acciones? Si esta historia te ha parecido impactante, sigue explorando para descubrir las mayores batallas de supervivencia del planeta, donde la línea entre el ser humano y la naturaleza es mucho más frágil de lo que imaginamos.